Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ramsés Darí Luján Zúñiga y hablaré del tema de deducibles. Las pólizas de seguro suelen venderse con un deducible por pérdida al cual denominaremos D. Cuando la pérdida, que será X, es igual o inferior a D, el seguro no pagará nada. Pero cuando la pérdida es superior a D, el seguro pagará la cantidad de X menos D. Un deducible ordinario modifica una variable aleatoria, ya sea en una pérdida de excedentes o en una variable censurada a la izquierda. La diferencia dependerá de si el resultado de aplicar el deducible es por pago o por pérdida respectivamente. Para variable por pago tenemos YP, esto tiene dos casos en el cual es indefinido cuando X es menor o igual a D y X menos D cuando X es mayor a D. Para variable por pérdida tenemos YL, es igual a igualmente dos casos, 0 cuando X es menor o igual a D, o X menos D cuando X es mayor a D. Y para variable de pérdida de excedentes o por pago tenemos FYP es igual a FX de Y más D sobre SXD. Esto aplica cuando Y es mayor a 0. Para una distribución discreta, la función de densidad solo necesita ser reemplazada por una función de probabilidad. Otras funciones clave, las cuales obtenemos a partir de lo anterior, son SYP de Y es igual a SX Y más D sobre SXD. FYP de Y es igual a la función acumulada de X más D menos función acumulada de D sobre 1 menos función acumulada D. HYP es igual a la función X, la f de X Y más D sobre SX Y más D. O lo que viene siendo HX Y más D. La variable de pérdida excedente no asigna probabilidad a cero. La variable censurada izquierda tiene una probabilidad discreta en 0 de fxd, que representa la probabilidad de que se realice un pago de 0 porque la pérdida no supera d. Por encima de 0, la función de identidad es fyl, es igual a la función de x de y más d, cuando y mayor a 0, syl es igual a sx de y más d, y f, la función acumulada de y l es igual a f función acumulada de x, y más d. Un deducible de franquicia modifica el deducible ordinario al agregar el deducible cuando hay un monto positivo pagado. Para esto tenemos variable por pérdida y tenemos YL igual dos casos, 0 cuando X menor o igual a D y X cuando X mayor a D. Variable por pago, YP es igual a indefinido cuando X es menor o igual a D y X cuando X es mayor a D. Después de eso tenemos variables por pérdidas y variables por pago. En variables por pérdida tenemos la función de YL es igual a la función acumulada de D cuando Y es igual a 0 y la función X, Y cuando Y es mayor a D. Para la función acumulada de YL tenemos función acumulada de XD cuando Y es mayor a 0 y menor a D y función acumulada de XY cuando Y es mayor a D. Tenemos SYL que es igual a SX de D cuando Y es mayor a 0 y menor a D, S de XY cuando Y es mayor a D, y HHL que vale 0 cuando Y es mayor a 0 pero menor a D, y HXY cuando Y es mayor a D. Para variable por pago tenemos FYP de la función de XY sobre SXD. Esto aplica cuando Y es mayor a D. Y para la función acumulada tenemos que vale 0 cuando Y es mayor a 0 y menor a D. Y la función acumulada de X dado Y menos fxy xd sobre 1 menos fxd. Esto aplica para cuando Y es mayor a D. Tenemos también SYP, que es 1 cuando Y es mayor a 0 y menor a D. Y SXY cuando sobre SXD, todo eso multiplicado por SXY cuando Y es mayor a D. Y finalmente tenemos HYP, que vale 0 cuando Y es mayor a 0 pero menor a D, y HXY cuando Y es mayor a D. Bueno, tenemos también dos tipos de deducibles, que es el ordinario y la franquicia. Para el costo esperado por pérdida del ordinario tenemos esperado de X menos esperado de X dado D, mientras que para el de franquicia tenemos esperado de X menos esperado de X dado D más D, que multiplica a 1 menos FD. Y los costos esperados por pago vendrían siendo para el ordinario esperado de X menos esperado de X sobre menos esperado de X dado D sobre 1 menos FD. Y el costo esperado por pago para franquicia vendría siendo esperado de X menos esperado de X dado D
sobre 1 menos fd más d. Por este ejemplo, tenemos que es una distribución Pareto con alfa 3 y 2000 y un deducible de 500. Utilizando las fórmulas anteriores para la variable de pérdida en exceso, nos da que la función de YP vale 3 por 2500 al cubo sobre 2500 más y a la cuarta. Ese YP vale 2500 sobre 2500 más y al cubo. La función acumulada vale 2500 más 2500 más y sobre 2500 más y al cubo. Y el HYP vale 3 sobre 2500 más y. Teniendo en cuenta que esta es una distribución de Pareto con alfa 3 y 2000, para la variable izquierda censurada tenemos la función de y vale 0.488 cuando y es igual a 0, y para cuando y es mayor a 0 vale 3, que multiplica 2000 al cubo sobre 2500 más y a la cuarta. Para la acumulada tenemos que vale 0.488 cuando y es igual a 0, y 1 menos 2000 al cubo sobre 2500 más y al cubo, cuando y es mayor a 0. Para la ICYL tenemos que vale 0.512 cuando y es igual a 0, y 2000 al cubo sobre 2500 más 3 al cubo cuando y es mayor a 0. Y para la HYL, si y vale 0, tenemos que es conocido, y 3 sobre 2500 más y cuando y es mayor a 0. Bueno, este es el ejemplo de la densidad que acabamos de ver, y se obtiene a partir de la variable de pérdida en exceso, tomar la porción de la densidad original desde 500 en adelante y luego desplazarla para que comience en 0 y multiplicarla por una constante de manera que el área debajo de ella siga siendo 1. Estoy haciendo esto. Hasta aquí sería mi presentación. Muchísimas gracias por su tiempo.